Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy muy feliz de tenerlos aquí una vez más para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque tenemos un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de discusión, la ruptura de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Sí, lo sé, para muchos de nosotros, esta noticia ha sido como un balde de agua fría, especialmente para aquellos que soñábamos con verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Pero antes de que nos dejemos llevar por la tristeza o la especulación, vamos a analizar a fondo esta situación, a desentrañar los secretos que se rumorean y a separar la verdad de la ficción. Así que pónganse cómodos, sírvanse una taza de té turco, o lo que prefieran, y acompáñenme en esta exploración. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis, chismes y noticias del mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo. Empecemos. Bien, la noticia de la supuesta ruptura entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Durante años, estos dos actores han sido sinónimo de talento, profesionalismo y, por supuesto, una química innegable en pantalla. Su colaboración en la aclamada serie Kara para Aşk dejó una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. La intensidad de su romance ficticio, la forma en que se miraban, cómo transmitían emociones profundas con solo una palabra o un gesto, alimentó la esperanza de muchos de que su conexión trascendiera la pantalla. Y seamos honestos, los rumores sobre un romance fuera de cámara siempre estuvieron ahí. Cada mirada captada por los paparazzi, cada gesto de cariño durante las alfombras rojas, cada comentario sutil en entrevistas, era interpretado como una prueba irrefutable de que algo más profundo se cocinaba entre ellos. Los fans crearon comunidades online dedicadas a analizar cada detalle, a buscar pistas y a soñar con el día en que confirmaran su relación. La simple idea de que Ömer Demir y Elif Denayse, sus personajes en Kara para Aşk, pudieran estar juntos en la vida real era un sueño hecho realidad para muchos. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué de repente estamos hablando de una ruptura? Bueno, la verdad es que no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Tanto Engin como Tuba siempre han sido muy herméticos con su vida personal, prefiriendo mantenerla alejada del foco mediático. Sin embargo, la ausencia de fotos juntos en eventos públicos, la falta de interacción en redes sociales y algunos comentarios indirectos de fuentes cercanas a los actores, han alimentado la especulación y han dado pie a la ola de rumores. Es importante destacar que esta no es la primera vez que se rumorea sobre una posible relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. A lo largo de los años han surgido diversos informes y especulaciones sobre su cercanía, pero siempre han mantenido silencio al respecto. Esta vez, sin embargo, la intensidad de los rumores y la persistente falta de desmentido por parte de los actores han hecho que muchos crean que la situación es diferente. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática y la constante intromisión en su vida privada habrían sido factores determinantes en el distanciamiento. Recordemos que tanto Engin como Tuba son figuras públicas muy queridas y admiradas, lo que significa que cada uno de sus movimientos es analizado y comentado hasta el más mínimo detalle. Imaginen la dificultad de mantener una relación en esas circunstancias, con paparazzi siguiéndolos a todas partes y fans analizando cada interacción en busca de señales. La presión de vivir bajo el microscopio público puede ser abrumadora y, sin duda, puede afectar negativamente cualquier relación. Pensemos en la logística, por ejemplo. Una simple cena entre amigos se transforma en la portada de una revista sensacionalista. Un viaje de trabajo en el extranjero se convierte en una escapada romántica secreta. Cada interacción, por más inocente que sea, es magnificada y reinterpretada a través del prisma del romance. Es difícil imaginar cómo mantener la normalidad en una relación cuando cada aspecto de tu vida está siendo constantemente escudriñado y juzgado. Otra teoría que circula es que ambos se encuentran en momentos diferentes de sus vidas y que sus prioridades han cambiado. Tuba, recordemos, es madre de gemelas y ha manifestado en varias ocasiones la importancia de dedicar tiempo a sus hijas. Engin, por su parte, es conocido por su perfil bajo y su dedicación a proyectos más personales, como la escritura. Podría ser que simplemente sus caminos se hayan separado de forma natural, sin que haya habido necesariamente una pelea o un drama de por medio. La vida, después de todo, es un viaje. Y a veces las personas que nos acompañan en un tramo de ese viaje, ya no encajan en el siguiente.
Tuba, como madre, tiene responsabilidades y prioridades que podrían no coincidir con los deseos y ambiciones de Engin. Y Engin, con su enfoque en proyectos más personales, podría no tener el tiempo o la energía para dedicarle a una relación a largo plazo. También se ha rumoreado sobre la posible existencia de terceras personas. Algunos medios de comunicación han sugerido que Engin podría estar saliendo con otra actriz, mientras que otros han vinculado a Tuba con un empresario turco. Sin embargo, estas informaciones no han sido confirmadas y deben tomarse con pinzas, ya que muchas veces se trata de especulaciones sin fundamento. Es importante recordar que los rumores y chismes son moneda corriente en el mundo del espectáculo. Muchas veces, los medios de comunicación inventan historias para generar controversia y atraer la atención del público. Por lo tanto, es crucial ser cauteloso y no creer todo lo que se lee o se escucha. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, es importante recordar que estamos hablando de rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de la ruptura por parte de Engin o Tuba, y es posible que la realidad sea muy diferente a lo que se está contando. En segundo lugar, incluso si la ruptura fuera cierta, debemos respetar la privacidad de ambos actores y no juzgar sus decisiones. Al final del día son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y experiencias, y tienen derecho a vivir su vida de la forma que consideren más conveniente. Debemos recordar que las celebridades son seres humanos con las mismas emociones, inseguridades y vulnerabilidades que todos nosotros. Tienen derecho a la privacidad y a tomar decisiones sobre su vida personal sin ser constantemente juzgados o criticados. Ahora, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre este tema. Como fan de ambos actores, confieso que me entristecería mucho si la ruptura fuera real. Admiro su talento, su profesionalismo y la química que tienen en pantalla. Me encantaría verlos juntos, no solo en el trabajo, sino también en la vida real. Sin embargo, también entiendo que su felicidad y bienestar son lo más importante. Si han decidido separarse por el motivo que sea, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Es importante recordar que el amor no es una obligación. Si dos personas deciden que ya no quieren estar juntas, ya sea por incompatibilidad, falta de tiempo o cualquier otra razón, tienen todo el derecho a separarse. Y nosotros como fans debemos respetar esa decisión y desearles lo mejor en sus vidas individuales. Y hablando de Cara para Ask, me gustaría recordarles un momento que para muchos es muy especial, esa química que hizo soñar a más de uno, y cómo sus personajes lucharon contra todo para estar juntos. Esa magia, ¿verdad? Es difícil olvidarla. Pero bueno, las cosas en la vida real son diferentes y a veces los cuentos de hadas no se cumplen como queremos. La serie fue un fenómeno cultural, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La intensidad de su actuación, la belleza de la historia y la química palpable entre Homer y Elif crearon una experiencia televisiva inolvidable para millones de espectadores. Además, creo que es importante no dejarnos llevar por el romanticismo idealizado que muchas veces proyectamos sobre las celebridades. Tendemos a creer que las relaciones de los famosos son perfectas, que viven en un mundo de ensueño donde todo es felicidad y glamour. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus propios problemas y dificultades, y sus relaciones también pueden pasar por altibajos. No debemos idealizar a las celebridades ni proyectar nuestras propias fantasías en sus relaciones. Son personas reales con vidas complejas y como todos nosotros, merecen ser tratados con respeto y compasión. En definitiva, la supuesta ruptura entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un tema que ha generado mucha expectación y controversia. Sin embargo, es importante recordar que estamos hablando de rumores y especulaciones, y que debemos respetar la privacidad de ambos actores. Si la ruptura fuera cierta, debemos desearles lo mejor en sus caminos individuales y no juzgar sus decisiones. Y si no lo fuera, pues celebremos y sigamos disfrutando de su talento en la pantalla. Independientemente de lo que suceda en sus vidas personales, su legado como actores talentosos y profesionales está asegurado. En resumen, hoy hemos explorado a fondo el rumor de la ruptura entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos analizado las posibles causas, las teorías que circulan en los medios y la importancia de respetar la privacidad de los actores. Recordemos que aunque nos encante especular y soñar con romances de cuento, la realidad es que la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que imaginamos. Y más allá de los rumores y especulaciones, lo importante es apreciar el talento y la dedicación de estos dos grandes actores.
Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo y por acompañarme en esta exploración. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la ruptura es real? ¿Qué factores creen que podrían haber influido en esta decisión? Déjenme sus comentarios abajo. Los leo a todos. Y si tienen alguna teoría loca, compártanla. Siempre es divertido leer sus ideas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olviden que la verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Hasta la próxima.